Hola, buen día a todas y todos. El día de hoy estamos presentando nuestra ponencia llamada Brechas de Género en la Composición dentro de la Academia Latinoamericana. Nosotras somos músicas, 4 estudiantes y 2 recién egresadas. A continuación, mis compañeras y yo haremos una breve presentación de nosotras. Hola a todos, mi nombre es Amalia Garay, soy estudiante de composición de sexto año de la Universidad de Chile. Y bueno, mi interés en la red de compositoras latinoamericanas y educación unifeminismo va desde mi entrada a la universidad, en donde dentro de los 6 años de estudio que he estado haciendo acá, he visto muy pocas mujeres, generalmente en clase jamás hemos analizado mujeres menos latinoamericanas. Desde eso me he movilizado a participar en asamblea de mujeres, en orquestas de mujeres y además fui parte del primer centro de estudiantes de una lista feminista en mi facultad. Así que de ahí viene mi interés y espero que esta presentación les guste. Soy Ivonne Hernández, compositora mexicana. Estudié en el Conservatorio de las Rosas y recién ingresé a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en la carrera de Música y Tecnología Artística. Me interesé a participar en esta mesa ya que era una mesa conformada de estudiantes como yo y que además tiene este interés e iniciativa de mejorar los ambientes estudiantiles. Personalmente tengo mucho interés en conocer bibliografía y material musical de mujeres compositoras del día de hoy y que se implementen como en las instituciones. Mi nombre es Lady Caterina Montilla, tengo 25 años y soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia. En principio me uní a esta mesa porque me impulsaba a conversar sobre la experiencia académica en general. Estuve estudiando desde mis 9 años en un conservatorio en donde he vivido diferentes situaciones y he estado envuelta en dinámicas que me incitan a cuestionarme y buscar acción respecto al cambio necesario de los espacios académicos. Quería escuchar y aprender de cómo se evidencian las violencias de las mujeres en la música y preguntarme también cómo yo las he vivido, dándome cuenta en el proceso las realidades de otros lugares de Latinoamérica también y abriendo los ojos respecto también a mi contexto. Bueno, mi nombre es Diana Ortiz, soy egresada de composición de la Universidad Nacional de Colombia también. Y me uní a esta mesa porque me interesa aportar como egresada a la construcción de algo mejor para mi facultad y siento que ahora que he empezado a trabajar como en identificar las problemáticas de música y género y he ido adquiriendo poco a poco conocimiento al respecto, pues tengo más claridad sobre el tema y puedo aportar más. También como egresada siento que tengo más libertad e independencia de acción, porque a veces uno como estudiante está un poco quizás atrapado entre los deberes y también puede sentirse más limitado. Entonces, bueno, me interesa como unirme con mis compañeros que aún están activos estudiando y como inculcarles eso de que son dueños de su educación y que deben ser propositivos. Mi nombre es Constanza Vergara, tengo 24 años y estudio composición en la Universidad de Chile. Mi acercamiento hacia una educación no sexista se acentuó luego de las movilizaciones feministas del 2018 acá en Chile y que este año, con la distancia presencial, he podido mirar con más perspectiva, teniendo en consideración mis propias reacciones que muchas veces caen en normalizar algunos patrones de conducta, algunos patrones de enseñanza, como también esta poca inclusión femenina dentro de los estudios de buena parte de la historia con la excusa de que nunca existieron mujeres participando. Así que mi interés se mueve por ahí, con respecto a reflexiones sobre qué tipo de educación estoy recibiendo y sobre qué tipo de artistas se están formando musicalmente en las instituciones de arte. Hola a todos, soy Sofía Zabalza, feminista, violista y estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y mi deseo y búsqueda como música feminista es que todos podamos disfrutar de crear y hacer música, reconociéndome también en el poder creativo y cultural de nuestra identidad latinoamericana como parte de una historia de luchas en favor de la justicia social. Es muy emocionante ser parte de la red FLA, de la red de compositoras latinoamericanas, y puedo decir que encontré acá las compañeras de lucha para visualizar un mundo más justo y equitativo. Así que esperamos
Espero también contagiarme un poco de esos deseos. Para generar de justicia. acciones necesitamos reconocer y visibilizar el contexto y problemáticas actuales de los distintos institutos, universidades y conservatorios latinoamericanos. Para lograr esto decidimos crear esta encuesta piloto, con el fin de conocer los distintos contextos académicos de los distintos países e identificar las problemáticas que existen hoy en día, reconocer cuánto avance respecto a su resolución a través de las generaciones y así proponer acciones para ejercer influencia positiva en nuestras instituciones. Aclaramos que esta encuesta es parte de un avance de investigación. Debido a esto se probó únicamente con las integrantes de la REDCLA. Esta encuesta está siendo sometida a revisiones, modificaciones respecto a los resultados obtenidos en esta prueba. Nuestra meta es crear una encuesta que pueda ser respondida como por compositores estudiantes, egresadas y docentes de todas las edades y de distintos países latinoamericanos. Entonces, ¿cómo está estructurada esta encuesta? Dale, bien. Bueno, entonces se estructura de la siguiente manera. Tenemos una primera sección que es la área bibliográfica y de datos personales, en donde recabamos más o menos datos sobre nombres, identidades, edades, estados civiles, si es que tienen hijos o no, y sobre qué grados académicos tienen, como si están estudiando, si son estudiantes o docentes. Y una de las preguntas más importantes que se da acá es, ¿qué fue lo que les inspiró a estudiar composición o por qué estudian composición? Ahí hay varias respuestas bien interesantes. La segunda sección es la sección docente, se divide en una sección de violencia de género que incluye también identificar cuáles son las universidades en las que se está enseñando o de dónde viene la docente, y una segunda sobre bibliografías que hace mención a tan accesibles son bibliografías de compositoras o mujeres musicólogas, etcétera, dentro de las bibliotecas de las universidades y qué tan accesible es en Internet. Luego, la tercera sección es la sección estudiantes. También tiene las mismas dos secciones de violencia de género, identificación de dónde están estudiando, y la bibliografía sería como qué tan accesible es encontrar bibliografía de mujeres y Internet. Y la última es sobre colectivización y activismo. Esta más que nada se refiere a tasar un poco cuáles son las experiencias que han habido en los colectivos, cuántos colectivos tenemos participando dentro de Latinoamérica, qué diferencia hay entre la experiencia del colectivo mixto y el colectivo separatista, y unas reflexiones en torno a lo que es el canon eurocentrista que se enseña de repente en las academias. Entonces, nuestros objetivos con esta encuesta son los siguientes. 1. Identificar las distintas manifestaciones de violencia de género hacia las compositoras, tanto en docente como estudiantes. 2. Identificar las carencias respecto a la bibliografía que está disponible en las instituciones. 3. Identificar el cambio de estas problemáticas a través de las generaciones. 4. Visibilizar conductas micromachistas que han sido parte de la academia y han sido normalizadas. 5. Visibilizar que tanta reflexión existe en la creación de diversos colectivos. 6. Cuestionar el canon patriarcal que ha regido nuestra educación musical. 7. Crear una herramienta para poder decir no a las violencias de género. 8. Recolectar distintas propuestas para la erradicación de las violencias de género en el campo de la composición musical. Lo último que queremos decir con respecto a esta encuesta es que de por sí es una encuesta que en el análisis que vamos a hacer no es completamente imparcial, sino que tiene una visión de mundo que nos caracteriza a nosotras como grupo de educación y feminismo. Entonces, dentro de los análisis, los porqués de ciertos resultados, de por sí van a estar nuestras propias visiones de mundo y nuestras propias opiniones con respecto a qué es lo que pasa en la academia. Así que eso. Este contexto general cuenta la primera parte de la encuesta relacionada con la participación de países, rangos de edad, formación educativa y algunas reflexiones sobre qué es lo que lleva a una a estudiar composición como carrera o mediante otros acercamientos en la música y considerarlas como ocupación. Entonces, dentro del contexto en cuanto a países, vemos una mayor cobertura de participantes en Argentina, incluyendo México, Colombia, Chile, Perú y Bolivia. En el rango de edad
hay una mayoría de mujeres entre 20 y 40 años, en donde solamente 5 de las encuestadas son madres. Y eso nos da ahí como para reflexionar entre la relación maternidad y ocupación. La escolaridad de cada una completa la educación básica y media obligatoria. La educación técnica varía según el país, creo que es como por la modalidad en que está formado el nivel educacional entre los distintos países de Latinoamérica, y una considerable mayoría con estudios superiores universitarios, ya sea de título o cursándolos actualmente. Y finalmente la consideración de líneas de profundización en posgrados, magíster y doctorados. La situación activa actual se iguala entre docentes y estudiantes, la cantidad de egresados de alguna institución y un porcentaje de desistencia de las carreras o incluso de estudiar desde otras fuentes ajenas a una formación curricular como talleres y cursos. Por identificación, aquí nosotras pusimos unas referencias de cómo se autodefinen musicalmente, ya sea como compositora, improvisadora o artista sonora, y nos pareció interesante algunas otras que salieron como cantautora, creadoras de poesía escrita y sonora, música, curandora, intérprete, editora, experimentadora, y todas estas definiciones que significaron las razones por las cuales nos llevaron a estudiar composición van ligadas con la cercanía hacia algún instrumento musical o el descubrimiento de la potencia de la propia voz, las influencias relacionadas con comunidad, el relacionar el estudio junto con personas que se convierten finalmente en amistades, la experimentación sonora, la atracción hacia la creación, la emoción de crear, una interacción desde la infancia, del desenvolverse desde la curiosidad, desde el juego, desde las oportunidades que se van dando y que han ayudado al desarrollo musical propio y a la definición propia como persona. Una búsqueda de identidad, el reconocimiento en sí misma desde las propias obras a lo largo del tiempo, satisfacción personal también, experiencias con el sonido, el querer aprender el idioma musical para crear sensaciones a través del espectro sonoro, el interés hacia las otras disciplinas desde la música, ya sea audiovisual, cine, ligándolas a música para orquestas. Entonces aquí vemos influencias muy relacionadas entre sí y la razón principal que las une sería la del juego, la creación desde lo lúdico, y surge la pregunta de cómo mantener y llevar estos conceptos a la composición hacia la disciplina en sí, en donde muchas veces estas ideas soñadoras o sueños derechamente se ven limitados por la mano dura de la academia, o más bien dicho, por esta figura rigurosa y patriarcal que predomina dentro del área de la composición, como así también poder hacer un balance entre la especie de burbuja que se crea dentro del estudio milenario de la música, en donde nos contextualizan en cierta parte del mundo, en ciertos espacios temporales que nos alejan cada vez más de los contextos sociopolíticos actuales. Como que de cierta manera existe una especie de contradicción sobre el estudio de compositores y su contexto sociopolítico, como también existe una desconexión a lo que está sucediendo actualmente. Una evasión como esta relación de arte igual entretenimiento o arte igual ocio, considerando también la falta de reconocimiento de derechos laborales de trabajo en la cultura, al menos acá en Chile, en donde si bien la educación artística es considerada un privilegio, el trabajo remunerado artístico es precarizado. Con el fin de dar a conocer el contexto formativo de las encuestadas, vamos a nombrar algunas cifras de educación superior de los países Argentina, Chile, Colombia y México. En Argentina, según el sistema de consulta de estadísticas universitarias de la Secretaría de Políticas Universitarias, al año 2016 en Argentina son 1.975.190 estudiantes de carreras de pregrado, grado y posgrado, de los que 1.519.797 reciben su educación en instituciones públicas. El 57% de la cifra inicial corresponde a estudiantes mujeres y el 43% corresponde a estudiantes varones. En 2017, según las mismas estadísticas universitarias gestionadas por la Presidencia de la Nación,
El total de estudiantes de carreras de música, tanto de instituciones públicas como privadas en Capital Federal, en la próxima diapositiva lo podemos ver, es 3.559, en el que 47% son mujeres y el 53% son varones. Pero podemos observar que en el gráfico, que siempre se mantuvo bastante equitativo, llegando a superar el porcentaje de estudiantes varones entre 2001 y 2003, y de 2012 a 2016. En la provincia de Buenos Aires, el total de estudiantes pertenecientes a instituciones públicas es de 6.261, en el que el 70% son varones y el 30% representan a las estudiantes mujeres. En Córdoba, el total de estudiantes de música de instituciones públicas es de 1.933, con el 69% de varones y el 31% de estudiantes mujeres. En la próxima diapositiva vemos específicamente los datos de la Universidad Nacional de Córdoba, en la que soy estudiante, en Argentina, que entre 2015 y 2018 ingresaron un total de 6.661 estudiantes a arte. 926 de esos estudiantes ingresaron a las carreras de licenciatura y profesorado en composición musical, de los cuales 706 son hombres y 220 son mujeres. En Chile, según índices de educación superior dictados por el Consejo Nacional de Educación, la matrícula total alcanza 1.221.017 estudiantes, tanto de pregrado, posgrado y postítulo en 2020. De estas cifras pertenecientes a instituciones tanto privadas como públicas, 652.049 son estudiantes mujeres y 568.000 son estudiantes varones. En la Universidad de Chile, la matrícula total en el área artística alcanza a 620 estudiantes, del que 157 son estudiantes varones y 463 son estudiantes mujeres. Lo vemos en la próxima diapositiva, específicamente de la Universidad de Chile. En el contexto de educación superior de México, según la OECD, el 26% de los jóvenes obtendrán algún título de educación superior a lo largo de su vida. Y en el contexto colombiano, según cifras del Sistema de Información del Ministerio de Educación citadas por Fernández, de cada 100 jóvenes en Colombia, 52 acceden a la educación superior, técnica, tecnológica o a la universidad. De esos 52, 30 entran a la universidad, 15 a la pública y 15 a la privada, 8 se gradúan en la pública y 8 en la privada, 5 conseguirán empleo y solo 1 se va a pensionar. Hablando del contexto específico de la Universidad Nacional de Colombia, en el 2013 la proporción de mujeres estudiantes en esta universidad fue del 37%, mientras que la proporción de mujeres en todo el sistema universitario está alrededor del 53%. Hablando específicamente del contexto de exclusión de esta universidad, encontramos que en 2020, resaltando esos mismos datos del 2013, no encontramos diferencias, ya que se dice que entre hombres y mujeres, el 38% son mujeres en el año 2020 y 62% son hombres, según la World University Ranking del 2020, elaborado por la firma Times Higher Education. Finalmente, algunos datos de la universidad de distribución de docentes, específicamente de 32.3% docentes mujeres y 67.7% docentes hombres. Y en estos datos del 2020 de estudiantes matriculados, 37.34% son mujeres y 62.66% son hombres. Siguiente diapositiva. Ya en este contexto específico de las artes, en el año 2013, encontramos que el 34% de personas que ingresaron en la matrícula de ese año fueron mujeres y 66% fueron hombres. Bueno, con el contexto que dieron ya mis compañeras, podemos ver que el acceso en general en nuestros países a la educación es bastante privilegiado, y vamos a dar entonces inicio a mostrar pues las cifras que obtuvimos en esta encuesta.
La primera sección es la sección docentes. Allí tuvimos un total de 11 respuestas. Tenemos docentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y México. 10 de ellas trabajan en instituciones y una trabaja de manera independiente. La mayoría ha realizado estudios de posgrado hasta doctorado y 5 de ellas son madres. Tenemos un rango de edades bastante variado, pero la mayoría están entre los 40 y los 49 años. Ahora, la primera pregunta que hicimos fue, ¿hay más docentes hombres que docentes mujeres y disidencias dentro del área de enseñanza de composición en la o las instituciones en que trabajas? Y tenemos que el 81,8%, o sea, 9 de 11 encuestadas respondieron que sí, lo que pues nos da para pensar que a pesar de que no podemos generalizar, sí todavía en muchas instituciones latinoamericanas estamos lejos de la paridad laboral institucional en el campo de la composición. Ahora la siguiente sección es toda una sección de violencias. Allí intentamos desglosar varias preguntas en situaciones y frases específicas porque vimos que para las mujeres a veces es un poco complicado identificar si han sido víctimas de algunas violencias, ya que algunas son sutiles. Entonces, bueno, la primera pregunta, o frase más bien, es, debió de haberse acostado con alguien para llegar hasta donde se encuentra. Allí tenemos que 5 de las encuestadas están entre muy identificadas e identificadas. La siguiente pregunta, que es, ¿te han dicho que tu puesto de trabajo se debe a tu apariencia? Tenemos 6 de las encuestadas entre muy identificadas e identificadas. Estas preguntas se relacionan con estereotipos y asociaciones fuera de lugar en cuanto al aspecto físico de las mujeres y su vida profesional, que parece ser bastante difícil de desligar, y vemos cómo estas situaciones aún se dan en el ámbito laboral. Ahora, las siguientes preguntas tenemos, ¿han relacionado tu maternidad con tu desempeño de trabajo positiva o negativamente? Ahí, como mencionaba mi compañera, 5 de ellas son madres, y de estas madres, 3 se sienten identificadas, una no lo sabe y una poco identificada con esta frase. Ahí, algo que nos da para pensar es que la maternidad y el estado civil son aspectos que en el pasado reciente, o sea, en el siglo XIX y XX, tenían una influencia directa en la vida de las mujeres. Lo que queríamos ver con esta pregunta, y que nos da en realidad para hacer un montón de preguntas más, es si esta marca histórica puede aún hoy tener incidencia. Como ejemplo histórico, me gustaría mencionar que en mi ciudad, en Bogotá, el antecesor de mi escuela, que es el Conservatorio de la Universidad Nacional, es la Academia Nacional de Música, que fue fundada en 1882. Nos cuenta Marta Lucía Barriga que en 1887 abrieron una sección de señoritas. Sin embargo, esta tenía como condición la expulsión de quien contrajera o siquiera pensara en contraer matrimonio. Además, discriminaba a sus estudiantes por clase y raza, negando el acceso a mujeres de ascendencia indígena y afro y a mujeres sin recursos. Eso nos da como para ver que 2 siglos después, esta como marcada influencia que tenían esas restricciones en la vida de las mujeres sigue influyendo de cierto modo. En esta sección de la maternidad, como les decía, nos falta hacer un montón de preguntas, ya que nos hemos dado cuenta que falta infraestructura, regulaciones, existe sobrecarga laboral y muchas otras cosas. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La primera es, ¿te tratan de conflictiva o problemática cuando exiges tus derechos? Esta es una de las más marcadas. Tenemos que 10 de 11 de las encuestadas se sienten entre muy identificadas e identificadas, y una dice que no lo sabe. Allí, la siguiente, que tiene que ver un poco con el carácter, es, ¿no tienes un carácter fuerte o eres muy insegura para este puesto? Tenemos 6 entre muy identificadas e identificadas. Estas preguntas, pues lo que
pienso yo más bien, es que quizás las docentes por estar expuestas en puestos de autoridad, se nota que la primera pregunta, la de te califican de conflictiva problemática, las afecta mucho más quizás que la segunda, porque al enfrentar esos cargos de autoridad tienen necesariamente que hacer valer su opinión, digamos. Bueno, en las siguientes preguntas tenemos, inventan protocolos o excusas para no dejarte ocupar un puesto de trabajo. Allí tenemos 7 entre muy identificadas e identificadas. Y tenemos que hacerte una evaluación. La evaluación es solo para ti. Tenemos 4 entre muy identificadas e identificadas. Estos tipos de violencia son como ejercidos por colegas, jefes o subalternos y obstaculizan de manera directa sus carreras como docentes. Vamos con las siguientes preguntas. Tengo un menor ingreso económico que mis compañeros hombres por el mismo cargo y o función. Allí tenemos más hacia no las respuestas. Tenemos 6 entre poco o no identificadas, lo cual pues es afortunadamente dio así. Sin embargo, como aclaración, una de ellas nos comentaba que en su país esto está regulado por ley, el salario. Sin embargo, el tipo de cargo no. Entonces, los varones tienden a tener mejores cargos. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí tenemos, te han explicado de manera condescendiente o paternalista. Tenemos 8 entre muy identificadas e identificadas y no te invitan a eventos o actividades, debes abrirte camino tú misma. Tenemos también 8 entre muy identificadas e identificadas. Y ahí lo que podemos ver es que, aunque la mayoría tiene estudios de posgrado y podemos decir que han alcanzado un alto grado académico, sufren este tipo de violencia, o sea que no está relacionado directamente con qué tanto saben o no, sino que es algo quizás sistémico, ¿no? Bueno, siguientes. No escuchan tus comentarios ni opiniones para tomar decisiones. Ahí tenemos 9 de 11, entre muy identificadas e identificadas. Y te pasan por alto en decisiones que te conciernen, también 9 de 11, entre muy identificadas e identificadas. Este tipo de preguntas de opiniones no tenidas en cuenta y violencia directa ejercida por pares o superiores en ambientes de trabajo, pues es muy diciente también que ninguna haya marcado o no hayamos obtenido no identificada o poco identificada. Todas están ahí más o menos entre un no lo sé o identificadas de cierto modo. Bueno, vamos con las siguientes. Esta es otra de las más marcadas. Sientes que tienes que demostrar la calidad de tu trabajo constantemente. 10 de 11 marcaron muy identificada o identificada. Una no aplica. Y bueno, es evidente entonces que las personas que respondieron nuestra encuesta sienten presión de demostrar constantemente que su trabajo como académicas y docentes es bueno. Otra aclaración que nos hacía una de ellas es que se siente evaluada constantemente por sus docentes subalternos. Digamos, ella también está en una posición de poder y siente que la tratan diferente que a los jefes hombres, digamos. Bueno, vamos con la siguiente. Esta ha sido invitada a participar en eventos universitarios, comisiones, conciertos, entre otros, en el marco de la promoción de los derechos de la mujer de manera circunstancial y efímera, más que con un real compromiso con las desigualdades de género. Bueno, ahí tenemos 5 identificadas, entre identificadas y muy identificadas, y 4 poco o no identificadas. Esta pregunta, bueno, es bastante compleja, pero a lo que queríamos y queremos llegar, y es un tema que se ha tocado bastante en la red, es cómo hacer un cambio social significativo y no ser absorbidas por una institucionalidad que no busque cambios sistémicos. Obviamente no tengo la respuesta a esta pregunta, pero digamos que es un tema interesante solo plantearla. Solo plantearla ya abre muchas discusiones interesantes a profundizar. Bueno, vamos con la siguiente. Con respecto a las frases anteriores, ¿hay alguna otra situación que te gustaría puntualizar? Bueno, aquí las encuestadas nos dieron algunas o remarcaron algunas cosas que ellas sentían. Ahí encontramos pues
la exclusión. Una de ellas fue retirada de un cargo sin explicación y su trabajo fue dejado en manos de un hombre con menos experiencia. También lo que les decía de que los docentes subalternos tratan diferente a jefe mujer que a jefe hombre y se siente evaluada constantemente. Otra nos comenta que le han dicho soberbia por demostrar sus logros profesionales. Otra nos comentaba algo muy interesante y es que ha sido atacada por mujeres machistas y esto es algo que no debemos como olvidar y es que el machismo pues como que es independiente al género y que el compromiso de cambio es de todos, todas y todes. Vamos con la siguiente. ¿Hay alguna frase, otra frase que te han dicho y quisieras compartir? Bueno, de ahí nos dijeron varias cosas. Una primera es como una dificultad social e histórica en separar lo personal y lo profesional y roles de género en las mujeres. Nos dijeron que ha habido intromisión en decisiones personales por parte de colegas, comentarios sobre su maternidad y su profesión, también comentarios sobre su aspecto físico y su profesión. También ha habido ataques directos a su profesionalidad ligada al género, por ejemplo, frases como que las obras de mujeres no son interesantes o que la mujer es emocional y el hombre es racional. Otro tipo de dificultades que nos manifestaron fue un trato diferente a nivel profesional, que le señalaban actitudes como logros que a sus compañeros varones no, como un paternalismo constante, incluso cuando ellas son jefes o docentes jefes de área, ¿no? Bueno, vemos que en esta sección encontramos algunas violencias muy graves que están presentes en la vida profesional de las mujeres y que pueden llegar a obstruir sus carreras. Seguiremos trabajando por visibilizar y proponer soluciones a estos problemas. Entonces, en esta pregunta se habla de los protocolos de denuncia y se le pregunta a las docentes si es que ellas conocen los protocolos de su institución. Ante esto, el 54.5% habla de que sí los conoce. Esto serían total 6 docentes de las 11. Un 36.4% dice que no, que eso sería 4 docentes. Y una, que sería el 9.1%, dice que no está enterada. Ante esto, desde mi propia suposición, me da a entender de que generalmente las docentes conocen más los protocolos por el hecho de que anteriormente, cuando ellas estaban estudiando, estos protocolos no estaban lo suficientemente claros. Entonces, no había realmente como conocimiento de dónde había que ir a denunciar si es que te pasaba algo con un profesor en una situación de abuso, discriminación, si es que se podía hacer algo y tampoco había protección a las víctimas si es que decidían denunciar o hacer algo al respecto. Entonces, ante la falta de protocolos que había ahora, yo creo que se le da otro tipo de valoración a estas docentes que ahora sí existe y que en caso en que ocurran estas situaciones, están estos protocolos para que se pueda evitar. Entonces, yo creo que por eso tenemos un porcentaje más alto de docentes que conocen bien los protocolos y cómo se hacen estas situaciones. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los porcentajes de denuncia y llegadas a las profesoras, o denuncias informales que se les habla en confianza. Entonces dice, en tu función docente te han llegado denuncias relacionadas a estas situaciones en busca de contención. El porcentaje de sí es igual al anterior, tenemos un 54.5% de sí, que equivalen a 6 docentes, y un 45.5% de no, que equivalen a 5. Ahora, más que nada, como llegan bastantes denuncias, pero lo importante es saber el por qué. Y ante esto hicimos unas preguntas a las docentes que es la siguiente. Entonces, el por qué ocurre, y ante esto se da el tema de que las estudiantes no quieren denunciar por las diferencias jerárquicas que se dan entre los involucrados y el miedo a salir afectadas por el hecho de haber denunciado. Entonces, quizás le puedan bajar la nota, o que la pueden sacar, o que le puede pasar cierta situación que pueda ir en desvalorización de su carrera por el hecho de ir y denunciar un maltrato, un abuso o una discriminación. Lo segundo es que todavía, a pesar de que estamos en el año 2020 y siglo XXI, hay una naturalización bastante grande de las conductas patriarcales. Habían varias
bueno, había una docente que hablaba directamente de que hay una costumbre de que los profesores vayan y traten de conquistar a las estudiantes en ciertos lugares. Y eso da a una línea histórica de cómo ha habido una relación media como disfuncional entre el profesor y el estudiante. Entonces hay poca claridad de cuáles son los límites que hay entre esta situación y cuáles son las formas más sanas de relacionarnos entre pares, como haya jerarquía o no haya jerarquía. Esto se da en el ámbito con profesores, con compañeros, etc. Y lo otro es la poca efectividad y la poca protección a las víctimas en los métodos de denuncia. Y esto es algo que ocurre dentro de la universidad y que ocurre fuera, tanto como fuera de la universidad. Y acá puse esta imagen para hacer un poco una descripción de eso. Entonces, los casos de violaciones que existen son muchísimos, son bastantes, lo mismo de abuso, de discriminación. De todos estos casos, solo un pequeño porcentaje, que llega a ser menos de la mitad, llegan a llegar a una denuncia. De estas denuncias, también menos de la mitad llegan a ser juicios, y de estas personas que violaron, un como porcentaje muy reducido llega a la cárcel o a tener alguna como sanción al respecto de haber incurrido en estas prácticas. Y ya como un porcentaje aún más mínimo son las denuncias falsas. Entonces, hasta ante esta poca efectividad que funciona dentro de la universidad, tanto como el sistema judicial actualmente por la corrupción que existe en los países latinoamericanos, hay un miedo muy grande para las estudiantes, tanto como para las docentes que son abusadas, en denunciar y pedir que estas prácticas no se repitan. Entonces, como esto mismo se repite en la universidad, tenemos protocolos en donde hay una falta de protección a la víctima al encontrarse con su abusador o con su maltratador, de la misma manera que también tenemos sistemas que son altamente revictimizantes para las personas. Eso mismo, hay una reticencia a denunciar formalmente y directamente se va con los docentes que se tienen más confianza en ese sentido. Bueno, de lo siguiente que se pregunta es el tema de la deserción. Entonces hacemos dos preguntas a las docentes respectivas a la deserción. Una es, ¿has desertado de la carrera por algún tipo de... ¿Has visto desertar a alguien de la carrera por algún tipo de violencia de género? Ante esto, porcentaje similar al anterior, un 54.5% afirma que sí, serían 6, 2 afirman que no, un 18.2%, y un 27.3% no recuerda. Los países que se dieron el sí son México, Argentina, Chile y Colombia. Y bueno, y la siguiente pregunta con respecto a la deserción es, ¿has desertado o visto desertar a alguien de un puesto de trabajo por algún tipo de violencia de género? Y esto al menos nos parece bastante grave, que son los mismos porcentajes de deserción que se da en las carreras como se da en los puestos de trabajo. Tenemos un 54.5% como de sí, serían 6 docentes, un 36.4% de que no, serían 4 docentes, y una sola que no recuerda. De estos países que vivieron estas situaciones de desertar de puestos de trabajo, tenemos a Chile, Colombia, Argentina, México y Bolivia. Ahora, algo interesante que sería de ver eso es ver cuáles son los porcentajes de deserción de las carreras de composición en las distintas instituciones. Fue algo que quisimos hacer, pero que no alcanzamos por temáticas de tiempo. Pero sería bastante interesante hacer un paralelo entre la deserción que existe dentro de las instituciones, como de la carrera de composición, como tanto la deserción que existe en general. Porque, por ejemplo, en Chile se da de que la deserción de hombres con respecto a las mujeres es mayor la de mujeres. Entonces hay más hombres desertando de la carrera que mujeres desertando de la misma carrera. Pero entonces nos queda pendiente como Mesa de Educación y Feminismo ver cuáles son los porcentajes de deserción por parte de las carreras y empezar a pedir esos papeles de por sí. Y la última pregunta sería, ¿reconoces que hay una problemática historia de desigualdad en la participación e invisibilización de la mujer en la composición musical? Y hay un 100% de las 11 docentes están de acuerdo con esta afirmación, cosa que a mí, a pesar de que puede parecer un poco obvio, me parece bastante importante tener como líneas claras de que todos estamos un poco en el mismo piso de opinión con respecto a la situación histórica. Bueno, en cuanto a este reconocimiento de la problemática de desigualdad,
está esta pregunta de ¿conoces material como libros, documentos, artículos, videos, entre otros, que hablen de esta problemática? La mayoría de las respuestas son sí, y lo podemos reconocer en algunos links que nos mencionaron y compartiremos dentro de la recopilación bibliográfica en el documento de la página de RedCla. En la siguiente pregunta, aquí cambia la recepción. ¿Has recurrido a este material para enseñar en tu comunidad estudiantil? En su mayoría no, donde muchas respuestas se relacionan con el desconocer material que hablen sobre esta problemática de desigualdad de la mujer en la composición. Y aquí entra en juego algunos puntos sobre la difusión de estos materiales y cómo lograr implementar esta bibliografía en las instituciones. La siguiente pregunta se relaciona un tanto con esta última cuestión. ¿Has mostrado, analizado, enseñado obras de mujeres en tus clases? En donde me parece importante considerar el rango de edad y de que también hay un interés por parte de las docentes de incluir bibliografía sobre el estudio de obras de compositoras. Como también no está de más abarcar temas sobre el reconocer si alguien del área se encuentra con los papeles manchados. En la siguiente pregunta, has mostrado, analizado, enseñado obras de compositoras latinoamericanas, en donde también hacer hincapié en el rango de edad, pues según la experiencia de las respuestas afirmativas, se tiene mayor conocimiento de las obras de mujeres latinoamericanas para incluirlas en el repertorio de estudio. En la siguiente, ¿conoces bancos de partituras de mujeres o material relacionado? Si bien hay una mayoría de nos, no es mucha la diferencia o la ignorancia no es tanta considerando el material de documentos y links que se conocen, lo cual es bastante positivo, pues nos encontramos ante mujeres docentes que rompen con el canon patriarcal musical, abriendo los espacios hacia la cercanía de este material y a su vez contextualizan a las estudiantes con material actual. Pasamos a la parte de accesibilidad a material de trabajo en la institución de docentes. Según evaluamos en la encuesta, la accesibilidad de fuentes documentales en el área institucional que traten sobre la producción artística de mujeres es muy baja. Se suele nombrar a aquellas mujeres que interactuaron y lograron negociar con el ámbito de la composición resulta poco accesible, mientras que el acceso a los textos e investigaciones de sus propias autorías es casi nulo. Un poco más cerca nos encontramos de nuestra genealogía de compositoras cuando requerimos acercarnos a su música a través de la partitura, pero los resultados cambian rotundamente y esa misma información se vuelve accesible vía internet, lo que demuestra la existencia y disponibilidad de estas publicaciones, emitidas desde mujeres. Publicaciones analíticas sobre producciones y composiciones de mujeres, y hasta publicaciones constituidas a partir de la crítica feminista hacia la musicología hegemónica y tradicional. Se ha establecido entonces que la academia configurada desde estos procedimientos discursivos patriarcales no nos va a conceder el espacio necesario y urgente para discutir los parámetros dominantes que normalizan el estatus de los artistas, el gusto estético y las demás conceptualizaciones que parten de una definición unívoca. La pregunta entonces, la siguiente pregunta a los docentes en este caso fue: al reconocer que un compositor o compositora tiene antecedentes por violencia de género, ya sea machismo, misoginia, abuso, acoso, entre otros, pone en evidencia esta información en su clase con el fin de analizar críticamente el contexto social y biografía de dicho compositor. El 54% contestó que no se había generado la situación. El 36,4% contestó que sí y el 9,1% restante que no. La siguiente pregunta fue si consideraban necesario este último punto. El 90,9% respondió que sí. La revisión, el acto de mirar hacia atrás, de mirar con ojos frescos, de ingresar un texto antiguo con una nueva dirección crítica, es para las mujeres más que un capítulo de la historia cultural, es un acto de supervivencia. Estoy citando a Adrienne Rich, poetisa y escritora. De esta manera, no pretendemos esquivarlos de estudios históricos, pero sí ponerlos en contexto. Una encuestada propuso lo siguiente: la historia ha visibilizado demasiado estas temáticas como para que nosotros continuemos ese cambio, dijo la encuestada, y propuso también dar la oportunidad a nuestros alumnos
de repensarse. La intención no es establecer una categoría de artistas mujeres desde una noción biológica del término. Todo lo contrario, nuestro propósito es de construir este tipo de categorías que le permiten a la academia fijar las diferenciaciones entre artistas y bajo el mismo criterio anular su participación y representatividad. Nuestra intención es dar a conocer a artistas que resultan disidentes del sistema institucional latinoamericano como miembros de un grupo que tienen mucho en común en su labor artística, hostigados por los mismos intereses y abrumados por los mismos conflictos y las mismas dificultades prácticas. Compartir investigaciones y crear conciencia para crear espacios de seguridad y respeto, respondió otra encuestada ante el cuestionamiento de por qué se tiene que considerar el contexto social en el estudio de los compositores y exponer los antecedentes por violencia de género correspondientes en cada caso. Este es el camino que como estudiantes y docentes anhelamos andar, gestar las críticas necesarias a la historia antropocéntrica de la composición, repensando el lugar de las mujeres en la sociedad en cada momento histórico, repensando también de qué manera se fueron conformando en la comunidad artística, repensar y reconstruir las trayectorias de las mujeres compositoras desde un punto de vista fundamentalmente político, a través del análisis de sus composiciones, cómo repercutieron estas en el mundo académico musical, cuándo, por qué y quiénes son los sujetos involucrados. Muy bien, ahora vamos a abordar la sección de estudiantes. Pues ahorita ya lo voy a abordar de manera general los resultados de esta sección. Primeramente voy a presentar las distintas universidades, solo lo voy a mostrar para no alargarnos tanto. Y pues aquí tenemos varias universidades en diferentes locaciones de Argentina, así como aquí en Argentina, en México, Colombia, Chile, hay distintas universidades en distintas locaciones. Después de esta prueba, hemos decidido crear una nueva sección en esta encuesta donde se aborde cuál es la situación o contexto en que se encuentra la universidad. Es decir, donde se localiza en un área más urbanizada o más rural, o si es una universidad o si es un conservatorio, o si es una universidad pública o privada, ya que muchas de las brechas de género y conductas machistas dependen del contexto socioeconómico, educativo, político, y así acercándonos a un resultado más certero y concreto. Aquí en pantalla está cómo están distribuidas las estudiantes en las diferentes universidades y países. En la sección de otros son estudiantes que, aunque son latinoamericanas, estudiaron en universidades europeas. Existe una relación intergeneracional. ¿Cómo han cambiado las violencias a través de los años? ¿Qué es lo que sigue pasando actualmente? Para responder estas preguntas, he dividido las generaciones de ingreso a las universidades en 4 grupos. De 1900 a 1999, que son estudiantes que actualmente ya son docentes, compositores profesionales, y mujeres de alrededor de 40 años y más. Luego tenemos la generación del 2000 al 2009, que son compositoras activas, también ya docentes, de 30 años y más. Y después tenemos la sección del 2010 al 2015, que hablamos de un grupo de recién egresadas o que van iniciando en el campo laboral de la composición. Muchas están estudiando posgrados o especializaciones. Y tenemos la generación del 2016 al 2020, que son actualmente estudiantes que acaban de ingresar a las universidades. Podemos notar una mayor concentración de egresadas y estudiantes actualmente. En el área de composición ha sido considerada una actividad masculina históricamente. El simple hecho que exista un mayor egreso de compositoras puede significar una mayor apertura. Ok, siguiente. ¿Has visto compañeras desertar de la carrera por violencia de género?
Aquí, pues un caso curioso, el 46% ha opinado que no sabe cuántas compositoras ha desertado. Y de manera igual, con el 27% han dicho que sí y el 27% también ha dicho que no. Entonces, es un punto que deberíamos estudiar con más profundidad. Siguiente. Existe o existían más estudiantes hombres que estudiantes mujeres y disidencias dentro de la carrera de composición. Como podemos notar en el gráfico, el 97% dijeron que sí hay una relación de mucho más hombres que mujeres en las carreras de composición a nivel Latinoamérica. Solo un 3% dijeron que fue equitativo. Comenzamos con las violencias de género que han sufrido las estudiantes de composición. Esto es para identificar cuáles son las mayores problemáticas que sufren las estudiantes y reconocer el panorama en que se encuentran las estudiantes. Prejuicios. Las mujeres no tendrían que ir a la universidad o tratar de ser compositoras. Con prejuicio nos referimos a una opinión preconcebida, generalmente negativa y sin argumentos sólidos que lo respalden. En este punto existe una mayor concentración en las secciones de estudiantes de 1900 a 2009. Las recién egresadas o estudiantes no se sienten identificadas con este punto. El 66.6% no se siente identificada con este tipo de prejuicios. Menosprecio o desvalorización. Aquí se han burlado de tus producciones o composiciones. Es un foco rojo. El 54.2% de las encuestadas se siente identificada con este tipo de violencia. Y es una situación que ha pasado y una situación que sigue sucediendo actualmente. Estoy cansado de que quieran meter el feminismo en todo u otras frases que atacan a la lucha feminista. La desvalorización del movimiento feminista tuvo un empate del 30% identificada y el 30% no identificada, teniendo una mayor cantidad de compositoras activas y recién egresadas identificadas con esta situación. Sientes que tu profesor te descalifica o minimiza. Esta sensación de minimización es del 54% en mujeres en general, tanto en las generaciones más antiguas como en las actuales. Fuiste la única mujer en un grupo de trabajo. Esto puede entrar en exclusión. Del 84% de las encuestadas se sienten identificadas con esta situación. Una fuerte problemática que se ha normalizado. ¿Por qué no tengo compañeras mujeres? Nosotras nos hemos adaptado al panorama masculino. Muchas veces no es que no existan compositoras, sino que están invisibilizadas. Siguiente. Tu profesor no te dirige la palabra al hacer correcciones en un trabajo grupal, pero así a tus compañeros. El 48% no se siente identificada con esta situación y las personas que se sienten más identificadas se concentran en los grupos de 1900 a 1999 y del 2010 al 2015. ¿Has sentido sobrecarga de trabajo en trabajos grupales? Esto entra en unas altas expectativas. El 69% se sintió identificada con esta situación y también es de manera generalizada a lo largo de las generaciones. Inseguridades. Has limitado tu participación por considerarla irrelevante en espacios académicos. La mujer ha sido relegada, especialmente en el área de composición. El 54% de las encuestadas se sienten identificadas. Esta es una actitud de rechazo hacia nosotras mismas. Como compositoras hay que reconocer nuestro valor, espacio y capacidad para la creación. Ya entrando a temas de acoso y abuso,
tu profesor te habla de más después de clases, de temas que no tienen que ver con la materia, haciéndote sentir incómodo. El 66% de las encuestadas no se siente identificada con esta situación. Tu calificación se ha visto afectada por el vínculo que tienes con tu profesor, tanto positivamente o negativamente. Muchas veces existe una olvidé la palabra, y un cierto privilegio por el único hecho de ser mujer, o al contrario, un rechazo por el único hecho de ser mujer, ¿no? El 33% por ciento no se siente identificada, sin embargo, hay un 43% que sí se siente identificada y el 24% no lo sabe. No sabe si se identifica o no. Este hecho de no saber puede ser un acto de no conciencia y que este tipo de preguntas generan un cierto tipo de reflexión. Seguro se acostó con el profesor para estar en el ayudantía, monitoría, recibir buenas calificaciones. Como ya había comentado mi compañera, en el siglo pasado la vida conyugal, toda la vida personal seguía siendo un factor determinante para la vida de la mujer. Afortunadamente, el 54% no se siente identificada y las personas más identificadas son de las generaciones de 1900 a 2009. Han hecho comentarios sobre tu apariencia que te han hecho sentir incómodo. Es lamentable este tipo de violencia tiene que ver con la belleza y los estereotipos de belleza que están enfocados hacia el hombre, ¿no? Y se refleja en la vida cotidiana. El 63% se sintió identificada con esta situación y sucede a lo largo de todas las generaciones. ¿Algún profesor o autoridad de tu universidad ha tenido interacciones inapropiadas en tus redes sociales? El 33% se ha sentido identificada con las interacciones inapropiadas de profesores o autoridades en redes sociales. Y esta situación está más cargada a las nuevas generaciones, es decir, a las recién egresadas y a las estudiantes actuales. ¿Algún profesor te ha invitado a tener clase o asesoría a su casa y te has sentido incómoda o intimidada? En esta situación, el 66% no se siente identificado. ¿Te has sentido incómodo por comentarios o conversaciones de tus compañeros en referencia a otras mujeres? En esta situación, el 78% se siente identificada y es a lo largo de las generaciones. Sí. ¿Has cancelado o has visto a alguien desertar de un ramo o materia por un profesor? Sí, el 63% se sintió identificada con esta situación y también ha sucedido en todas las generaciones. ¿Algún profesor te trata de diferente manera de acuerdo a tu género? Aquí también el 63% se sintió identificada con esta situación y también ha sucedido en todas las generaciones. ¿Tu profesor o compañeros han atacado tus convicciones personales e ideología? El 54% se siente identificada y las personas más identificadas son de las generaciones de 1900 a 2009. Si quieres ser una buena compositora, no puedes ser mamá. En esta situación no se siente el 54% no se siente identificada y las personas más identificadas son las generaciones de 1900 a 2009. Les pedimos a las estudiantes que puntualizaran algo respecto a la sección anterior de violencias
Y con respecto a las frases anteriores, ¿hay alguna otra situación que te gustaría puntualizar? Respondieron 16 encuestadas. Los verbos más mencionados de estas respuestas son subestimación, minimización, descalificación e indiferencia, y otros sinónimos y situaciones relacionadas, con aproximadamente 7 menciones en 6 respuestas diferentes, seguido por las oraciones víctima de abuso e intimidación física en el espacio académico, y otras apuntando a injusticias al evaluar con 3 menciones cada una. 2 de ellas puntualizan que profesores las invitaron a salir o que en sus ámbitos institucionales las han tratado de forma diferente o especial por ser mujeres. 2 de las mayores precisan que ha habido un cambio de conciencia respecto a las conductas discriminatorias naturalizadas de cuando estudiaban a los discursos actuales. Otra de ellas menciona que ha sentido incomodidad por comentarios de compañeros relacionados a la exclusión que sienten por los concursos de solo mujeres. Otra señala que en la situación específica de tu profesor no te dirige a la palabra al hacer correcciones grupales, lo atribuye a su personalidad más que al sexismo de su profesor. Sin embargo, bueno, aquí nos cuestionamos la relación de las estructuras sociales respecto a nuestros comportamientos o desarrollo de personalidades, adjudicándonos inseguridades o incluso presionándonos en cuanto a cómo hay que ser dentro de nuestras dinámicas académicas para encontrar reconocimiento o atención, por ejemplo. Se da una mención de mansplaining y finalmente los sustantivos más repetidos fueron compañeros y relacionados como otros estudiantes o colegas, con 10 menciones en 7 respuestas diferentes, que señalan diferentes situaciones con los compañeros. La palabra profesores se presentó con 11 menciones en 6 respuestas. Y también aparece la palabra institución 2 veces. Preciso que estos nombramientos se hacen señalando los sujetos de donde han recibido la agresión, exponiendo específicamente situaciones donde han recibido paternalismo de sus compañeros o la indiferencia directa e indirecta de la academia por la incentivación de la presencia de la mujer en la carrera de composición. La siguiente diapositiva. A la pregunta, ¿hay alguna frase que te han dicho o quisieras compartir? Respondieron 14 personas con un rango de edad de 22 a 53 años, como en la anterior pregunta. En esta gráfica vemos cómo la palabra estereotipos resalta, y esto se debe a las múltiples menciones estereotípicas, valga la redundancia, que las encuestadas exponen en sus frases, como las mujeres hay que mandarlas a lavar platos, a casarse, a que nos mantengan, y que no podemos componer, o resaltando que compone de una forma muy femenina, reforzando las connotaciones sociales que subyugan lo femenino. Este último estereotipo también está muy conectado con las frases que aluden a la subestimación y comparación, como a las chicas les ponen buenas notas porque se las quieren levantar, o ella o él son mejores que tú. Otra es, componen bien para ser mujeres, compone bien para ser mujer o compone como hombre. Estas oraciones son recurrentes en estas frases, con 3 y 2 menciones respectivamente. Hay otras en esta sección relacionadas a una violencia simbólica, teniendo una representación sexual y dominante hacia la mujer al decir frases con palabras como cogerse a la musa inspiradora, o que la composición es como una niña que se la cogen por detrás. 3 menciones son relativas a que los méritos los relacionan no por, digamos, sus capacidades y porque se los merecen, sino porque hay un beneficio actual de ser mujer en una, o respecto a su apariencia. 2, deslegitiman la lucha y visibilización de la mujer, diciendo oraciones como el machismo en la composición se lo inventaron las mujeres, o que estamos celosas del talento masculino. Una ataca lo personal, ya que un profesor le dijo que no podía ser mamá porque no iba a ser buena compositora. Y finalmente, una expone una situación de acoso de miradas lascivas que un docente le hacía a su compañera. Cabe resaltar en este caso que, a pesar de que no es una frase, existen acciones que nos violentan y que no son fáciles de sentenciar directamente,
ya que no se explicitan en palabras o acercamientos físicos, pero hacen parte de la cotidianidad institucional y nos afectan. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, ¿conoces los protocolos de denuncia de acoso, abuso y discriminación arbitraria de tu institución? En esta pregunta respondieron 29 personas, las estudiantes, y dice que, bueno, el 72.4% de las personas encuestadas no conoce o no está enterado de los protocolos de denuncia. Dicen 15 que no están enteradas, 15, perdón, que no los conocen, 6 no están enteradas y 8 sí lo están. De las que respondieron que sí, 4 son estudiantes, una es egresada y 3 son docentes. Por lo que, viendo la cantidad de docentes, estudiantes y egresados, y también la persona que no egresó, pero que estudió composición, a comparación de las personas que dijeron que sí, encontramos que el 36% de las estudiantes conocen los protocolos, 11.1% de los egresados también lo conocen, y el 37.5% de las docentes que respondieron lo conocen. Resaltando aquí que las que menos saben de los protocolos son las egresadas, a diferencia de las estudiantes y docentes de instituciones actuales. Sin embargo, sigue siendo muy bajos los números en cada caso. El siguiente es disponibilidad de acceso de bibliografía en la institución. Bueno, aquí encontramos que las respuestas que ellas debían dar era pues si era muy accesible, no lo sé, poco accesible o no aplica respecto a estos recursos. Entonces, en el caso de las partituras de las compositoras, vemos que en la institución 14 de 29 dicen que es poco accesible, mientras que en internet 11 de 29 y 2 de 29 dicen que es accesible y muy accesible, por lo que en internet en general encontrar partituras de compositoras es más accesible. El material multimedia en la institución se dice que 8 de 29 consideran accesible, 8 no lo saben. En internet dicen 11 de 29 que es accesible y 8 muy accesible también. En su gran mayoría consideran que en internet es mucho más posible el material multimedia. Libros escritos por mujeres del ámbito musical, encontramos que no lo saben 8 y consideran no accesible este material también 8. En internet consideran más accesible, 9.29. Sin embargo, sigue habiendo un número alto de poco accesibilidad en internet, considerando los 7 de 29. Libros que hablen del trabajo de mujeres. En la institución, 8 de 29 no lo saben. Es poco accesible para 10 de 29 este recurso y no accesible 9 de 29. En internet es accesible 9.29, dicen, y poco accesible 8 de 10. Hemerografía, poco accesible 12 de 29, en la institución en internet accesible 8 de 29 y poco accesible 8 de 10. En las conclusiones de esta sección encontramos que las cifras de no lo sé, en general, en la bibliografía y en las respuestas de todas, son más altas en la institución que en internet. Eso pues debido a, por supuesto, al acceso que tenemos en este momento pues a este recurso, que es más accesible. Y otra de las conclusiones es que es más accesible en general la bibliografía en internet que en las instituciones, eso dicen las encuestadas, y a pesar de que el material multimedia es más accesible en internet, es el único recurso que las encuestadas consideran distintivamente accesible en sus instituciones, pero sigue siendo igual alto en internet esto. En la siguiente diapositiva se les preguntó, bueno, respecto a sus clases. Y tenía que responder si era frecuente, muy frecuente, frecuente, no lo sabe, o poco frecuente o nunca, ver los siguientes ítems. El primero es, ¿con qué frecuencia se utilizan fuentes de compositoras o mujeres del ámbito musical? Responden 20 de 29, poco frecuente, es de las respuestas altas. Prácticas, en sus clases prácticas, ¿con qué frecuencia se utilizan obras de compositoras? 17 de 29 consideran que es
poco frecuente. En cuanto a fuentes u obras de compositoras de Edad Media, Renacimiento, Clasicismo, Romanticismo, encontramos que lo que más predomina es que nunca. Y en el siglo XX y siglo XXI encontramos que se consideran consideran que lo han visto pues en sus clases frecuentemente. Sin embargo, siguen habiendo números altos de poco frecuente y nunca. Las conclusiones de esta sección podemos ver que la gran mayoría considera que es poco frecuente el uso de fuentes de compositoras o mujeres en sus clases teóricas y también lo es en sus clases prácticas con obras de compositoras. Es poco frecuente que nunca se han usado, es poco frecuente y que nunca han usado en sus clases fuentes y obras de compositoras de cualquier época. Que es poco frecuente usar fuentes de compositoras del siglo XX y XXI, pero es más frecuente que en otras épocas. Y el 86.2% de las encuestadas no ven o vieron material con perspectiva de género en clase, que es la siguiente diapositiva, en donde también hablamos de, ahí, en donde también podemos ver la referencia de las compositoras respecto a su país, a Latinoamérica, y encontramos lo usual, que es nunca, poco frecuente en sus clases. Bueno, pasamos ahora a la última sección de la encuesta, que es colectivización y activismo. La primera pregunta que les planteamos es, ¿has trabajado en colectivos mixtos, tanto de creación como de gestión? Allí obtuvimos que el 63,6% de los encuestados respondió que sí. Lo que nos da para decir que, bueno, la mayoría de las compositoras de nuestra encuesta también son gestoras, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en los colectivos mixtos que has participado ha sido el tema de discusión o de reflexión respecto a las brechas de género existentes en el medio creativo? Y bueno, de esto un 39.4% dice que sí, que vendrían a ser un total de 13 personas que han participado en colectivos mixtos. De eso un 36.4% dice que no, que vendrían a ser 12. Y un 24.2% dice que no lo sabe, que serían 8 personas. De los países que tenemos que han dado este tipo de reflexiones, tenemos a México, Argentina, Colombia y Chile. Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí vimos un poco de, si la respuesta es sí, describe específicamente qué reflexiones y temáticas. Y dentro de las respuestas, dentro de esta pregunta, tenemos dos tipos de resoluciones. Tenemos experiencias que tienen violencia de género de por medio, como también tenemos reflexiones fructíferas. Entonces, dentro de las experiencias de violencia de género, tenemos visibilización de la problemática de género por parte de los compañeros, la masculinización de mujeres y disidencias como condicionante de ser bueno, o sea, de ser buena compositora, compositore. Ocurren situaciones de mansplaining, en específico sería cuando una persona va y te explica algo que ya tú sabes, o también se dio en específico una situación donde una compositora hablaba y daba una propuesta, nadie la pescaba, nadie daba bola de lo que estaba diciendo, hasta que otro compañero o colega dice exactamente lo mismo que ella dijo, y se le da el crédito a él, y se le da la idea a él, y se sigue la opinión. Y bueno, y también se dan situaciones de purple washing, que vendría a ser incluir a compositoras o a mujeres dentro de grupos, solo el hecho de como cumplir con una cierta cuota, pero sin tener ningún compromiso real con un cambio como en el paradigma patriarcal. Entonces, dentro de eso hay mujeres que estaban metidas dentro del colectivo que las habían invitado solo por ser mujeres, pero a la hora de dar su opinión o de hablar de situaciones que ya les interesaban, eran ignoradas completamente. Pero también dentro de las reflexiones fructíferas que sí se dieron dentro de los colectivos mixtos, sale el interés de fomentar estrategias de participación femenina, la intención de adquirir enfoques de colonial y de género con respecto al contexto musical latinoamericano,
cómo subsanar el desconocimiento de bibliografías de mujeres y sobre mujeres, reflexiones en torno al no binarismo, invisibilización de femicidios en la cuarentena como un colectivo en específico, que tuvo esa discusión, recitales equitativos, brechas numéricas entre hombres y mujeres, brechas de género, y cómo subsanar la falta de espacio para mujeres. Entonces, de todas maneras, a pesar de tener estas experiencias de violencia de género en ciertos colectivos, logramos tener como experiencias fructíferas en colectivos mixtos también. La siguiente pregunta se relaciona con la participación, pero ahora en colectivos separatistas, ya sea de creación o gestión, y las respuestas son más bien iguales entre sí, en donde hay una participación de 16 en sí, 16 en no, y también la participación de docentes y estudiantes es equitativa. Y en la siguiente pregunta, si la respuesta fue sí, menciona algunos colectivos separatistas, los cuales participa la sigla MIGLA, Música y Género, Grupo de Estudios Latinoamericanos que comprende entre los países de Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Cuba. También allí está el logo del Festival de Música, del Festival de Mujeres en la Música Nueva de Colombia, la Red Club, Híbridas y Quimeras Ciudad de México, Parió Paula Percusión y un colectivo de compositoras, ambos de Lima, Perú. También la participación en la muestra de Nama Tzabar en el Melodies of Certain Damage en Argentina. Palma Studio y Matrioska Strup, ambos de Medellín, Colombia. También se mencionaron algunos colectivos separatistas nacidos en contextos estudiantiles como la Asamblea de Mujeres de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, la Orquesta de Mujeres de Chile, la Comisión de Artistas Mujeres Lesbianas y Trans, asterisco, en Argentina, y la Red Colaborativa de Compositoras Cordobesas en Argentina. Siguiendo con los colectivos separatistas, un poco más de la mitad de las encuestadas reconoce haber discutido en los colectivos separatistas sobre las brechas de género existentes en el medio creativo, habiendo desarrollado temáticas y reflexiones en torno a la falta de la visibilización y el reconocimiento, generando investigaciones musicales con perspectiva de género, examinando las estrategias para abarcar equitativamente los grupos laborales y las posiciones de poder, y problematizando también la formación profesional, reflexionando la manera en que habitamos y nos vinculamos dentro de la estructura institucional. Entonces, el 53,1% contestó que sí, que habían discutido estos temas y habían sido motivo de reflexión. El 37,5% contestó que no lo sabe y el 9,4% contestó que no. Todas resuelven en la necesidad urgente e inmediata de la existencia de espacios que garanticen la seguridad y el respeto, espacios involucrados en la realidad social y política actual que demanda estar a la altura de la historia, de nuestra historia que sistemáticamente fue invisibilizada, de la historia de las versiones constantemente oprimidas, la historia de las diversiones. Propuestas en el ámbito universitario desde lo colectivo. Bueno, pues ahorita voy a mencionar algunas propuestas. Ha sido incentivar desde lo teórico, promover el trabajo colectivo, crear espacios seguros para alzar la voz, reconstruir la historia, visibilizar a compositoras y a su contexto, a promover y difundir a compositoras contemporáneas y locales, incluir la perspectiva de género en las currículas, recopilación de infografía, exponer la brecha de género, ampliar el acceso a obras compuestas por mujeres, fomentar la creación, crear redes de apoyos por cada país y trabajar obras de mujeres en cada periodo histórico. De las propuestas desde lo personal es ser muy coherentes con nuestros actos y nuestro discurso, promover obras de compositoras en todos los ámbitos, no incentivar la competencia, sino la colaboración. Denunciar las discriminaciones y violencias, estar bien informadas de la situación actual, escuchar producción de mujeres y disidencias, poner alto a situaciones de burla,
investigar y analizar obras de nuestras compañeras, leer sobre artistas feministas, no callar, hablar, señalar y visibilizar, tener mente abierta, receptiva, dispuesta y firme y una constante reflexión. Para la pregunta, ¿en tu universidad existe un espacio dedicado a la reflexión del canon musical, cuestionando la hegemonía patriarcal y eurocentrista? El 78.2% no tienen o no saben si hay o hubo un espacio para la reflexión de esto. 19 respuestas fueron de no, 7 respuestas de sí y 6 respuestas de no lo sé. De las que dijeron que sí, sus instituciones hacen parte de Argentina, Chile y Colombia. En la siguiente pregunta, si la respuesta es sí, ¿cuáles son esos espacios y qué tan relacionados están con la institucionalidad? Materia, grupo, estudio, cátedra, innovaciones curriculares. Entonces aquí el 21.9% que dijo que sí, menciona que en sus clases, ella misma pues menciona o promueve estos pensamientos, pero pues dice que no todos los profesores tienen como prioridad este tipo de educación. Otra menciona que tiene una cátedra de músicas y género en su universidad, otra cátedra de otra universidad dice que es de historia y apreciación musical 3. Y tenemos aquí grupo de estudios latinoamericanos, otra tiene un espacio de asambleas estudiantiles, otra que es, y también un ramo en su universidad, otra es que ella misma gestiona festivales, encuentros y ponencias en su institución. Otra institución tiene un seminario, otra institución tiene un taller de género y otra de ellas menciona que existió y que ella lo abrió, pero que se cerró porque no era profesora titular. De las universidades donde se imparten estas cátedras anteriormente dichas y materias y demás, se dan en la Facultad de Artes de Ciudad de la Plata, Argentina, Universidad de Chile, Santiago, Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile también, Conservatorio de las Rosas, Morelia, México, y ENES UNAM, Unidad Morelia, Morelia, México. Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, La Colmena Escuela de Música en Argentina, y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Facultad de Artes ASAP, Bogotá, Colombia. Bueno, por último, queremos mencionar que con esta encuesta recopilamos algunos datos importantes, como material y bibliografía sobre música y género, recopilamos libros, lecturas, links, entrevistas y autores recomendados, también bancos de partituras de obras de mujeres y colectivos de creación y gestión mixtos y separatistas. Toda esta información se estará disponibilizando en la página web de la red CLA. Bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación. Queremos hablar un poco de las conclusiones y reflexiones que hacer esta encuesta y los resultados que obtuvimos nos generaron. Entonces, una de las reflexiones y cuestionamientos estuvo relacionada con la interseccionalidad, definida como enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase u orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas. Es el estudio de las identidades sociales solapadas o intersectadas y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. Como mujeres no compartimos las mismas realidades y experiencias respecto al género. El bajo acceso a la educación de minorías étnico-raciales y relacionadas se hace evidente. Como ejemplo, un censo de la Universidad del Rosario en Colombia del año 2019 concluyó que, abre comillas, 835 empleados de planta, incluyendo profesores y administrativos, solo 2 se reconocieron como afrodescendientes y 1 como indígena. Ser una absoluta minoría étnica es la constante en las principales universidades del país, cierre comilla. Más de la mitad de las personas afro están por debajo de la línea de pobreza y el acceso a educación superior es reducido. Solo 1 de cada 5 personas afro van a la universidad. Y de estos, ¿cuántas son mujeres? Bastián Bosa, profesor que realizó el censo anteriormente mencionado,
y Mara Viveros, profesora afrodescendiente titular de la Escuela de Estudios de Género del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, coinciden en que el problema no se reduce a actos individuales de racismo. Con la baja representación de las mujeres en muchos sectores, la justificación era que se presentaban menos candidatas. En el trasfondo de eso hay muchos factores estructurales que inciden y que no son visibles. Respecto a estos factores, cerrando ya comillas de lo que dicen, estas conversaciones de estas factores estructurales se han conversado a lo largo del seminario, de esta exposición, y también se conversarán a continuación en las conclusiones. Coincidimos en que acceder a la academia y lograr estudiar una carrera como composición musical es tener un lugar de privilegio. Siendo mujer ha resultado históricamente complicado este panorama, y aún más complicado si eres mujer perteneciente a una comunidad afrodescendiente, indígena de pueblos originarios o relacionada, por lo que no nos encontramos en igualdad de condiciones al hablar de la posición de la mujer en general en la academia latinoamericana. A pesar de que no se incluyó en su momento una pregunta relacionada con este punto de la identidad étnica en la encuesta, llegamos a intuir también, por nuestras experiencias, que es una realidad que se repite en el contexto de la composición latina y se alcanza a evidenciar en la red. ¿Qué sabemos entonces de las formas en las que las mujeres participaron como creadoras a lo largo de la historia en Latinoamérica? ¿Por qué los roles de las mujeres en todas las áreas del arte fueron limitados en el pasado y de qué manera ha cambiado su situación? ¿Por qué su participación musical se desarrolló en actividades generizadas como la ejecución de ciertos instrumentos y de ciertos géneros y formas musicales en el pasado y cómo existen ahora? ¿Cómo ha influenciado la vida privada de las mujeres disidencias, afrodescendientes y pueblos originarios en el arte latinoamericano? ¿En qué condicionamiento se basa la academia para elegir el contenido de los planes de estudio para la enseñanza de los estudiantes latinoamericanos? ¿Qué determina la calidad estética de una obra de arte? ¿En dónde se evidencian en la actualidad cambios en la música sobre la participación de las mujeres disidentes, afrodescendientes y pueblos originarios? ¿Por qué razones ocurrieron estos cambios en determinado periodo? ¿Y qué cambios necesitamos en el presente para construir un futuro en el que coexistan todas y la mayor cantidad de formas y expresiones artísticas posibles? Estas son algunas de las preguntas que cada una de nosotras, desde su experiencia como estudiantes de música, se cuestionó y determinó también nuestro encuentro en la red Class. Ante la falta de referentes mujeres compositoras, tanto a cargo de cátedras como en antecedentes históricos en nuestras universidades, sentimos la necesidad de indagar de qué forma se estructuran los conocimientos que nos han enseñado y cómo se articulan con nuestra situación social actual. ¿Qué intereses existe en la academia como para dejar afuera el estudio de tantas producciones musicales? O generada la pregunta al revés, ¿cuáles son los referentes musicales que la academia considera idóneos para nuestra formación profesional? Las respuestas que obtuvimos no solo se sustentan en la imposibilidad de las mujeres a acceder a un campo de la composición, ya sea por su prohibición o por la existencia de obstáculos formativos, sino también por la constante invisibilización de sus trabajos musicales a lo largo de la historia. La música en la academia no escapa entonces de la interpretación de la realidad en favor de las relaciones de poder existentes en la sociedad, a través de un canon musical que se impone como un discurso vencedor y dominante. Después de un trabajo de concientización de la realidad desigual a la que se deben de enfrentar la mayoría de los habitantes latinoamericanos, creemos necesario apelar a la historia de la música feminista, reconociéndolas como parte de una genealogía de mujeres artistas, creadoras que se nos ha ocultado. Es por eso que consideramos imprescindible formular las preguntas adecuadas sobre las condiciones necesarias para crear arte. Esas condiciones tienen que ver con el contexto social y las estructuras institucionales que se desenvuelven la población latinoamericana en determinado periodo histórico. Parte de las preguntas que enunciamos estuvieron sustentadas con ideas de pensamiento decolonial, ampliando las posibilidades críticas para una mayor referencia en sus discursos musicales, descentralizando aquellos fundamentos que dispusieron la cualidad innata de la creación musical y se impusieron sobre las versiones artísticas de identidades históricamente oprimidas
dejando evidencia de sus estrategias de poder a través de su accionar discriminatorio. Quiere decir también que si esa información está y existe, la política de conservación que elige perpetuar la academia es la de la invisibilización y omisión de las prácticas y producciones artísticas de las mujeres y disidencias, dejándonos fuera del circuito cultural, no reconociendo las desigualdades que trae consigo la reproducción del discurso androcéntrico, la historia de la composición, a sabiendas de que la música constituye el mundo de lo simbólico en donde se construyen sentidos, se configuran valores e interactúan ideologías. Estas lucubraciones son necesarias para desertar la historia del arte, para abrir nuevos caminos hacia las mujeres que forjaron el pasado del campo de la composición, pero también del futuro, pensando que el feminismo en el campo de la historia del arte no es una metodología más, sino que es un posicionamiento político que nos involucra, nos atraviesa y que nos convoca para un cuestionamiento general de los modos en los que concebimos la producción, la herencia y el valor cultural. Así es que la desigual representación de las mujeres en la materia técnica de la carrera de composición, la descalificación de sus obras, la desautorización de nuestras voces disidentes, la exclusión y la invisibilización de las problemáticas social se presenta como discriminación y violencia hacia los cuerpos de las mujeres. Lo que termina siendo para nosotros, los estudiantes, una de las tantas restricciones formativas a partir de la imposición de currículas patriarcales a cargo de profesores que nos educan para la frustración. Pasa algo en medio de nuestro deseo de ser compositoras, músicas y artistas, quienes son consideradas artistas. Lo podemos evidenciar con nuestras propias experiencias de vida. No hay buenas compositoras mujeres, etc. Bueno, con estas reflexiones, con estos párrafos largos y preguntas que terminamos con nuestra encuesta, queremos agradecer a todos los asistentes, a todas les que participaron en la encuesta. Queremos agradecer también a quienes pudieron hacer esto posible, a Melissa, a Fernanda, a Valeria, a Lu, de ayudarnos con la edición de los videos y todo el tema de lo técnico para lograr esto. A las compañeras que tenemos acá por haber hecho el inmenso trabajo que hicimos para hacer esta encuesta y poder presentarlo. Y queremos también invitar a más estudiantes de otros países a ayudarnos a la Mesa de Educación y Feminismo, ya que en el fondo esta tarea recién está comenzando. Estamos apuntando una encuesta que vaya y abarque a más personas que puedan responder, y para eso necesitamos más manos, así que las puertas están abiertas para hablar con cualquiera de nosotras en caso quieran entrar. Y nada, muchas gracias a todos los asistentes, todos los asistentes y todas las asistentes, y los invitamos a seguir estando atentos de cuáles van a ser las siguientes ponencias que van a ver en este seminario de música, sonido y género de la red. Bueno, y antes de que se vayan, después de haber concluido esta exposición, queremos dejarles a todos invitados a un pequeño streaming que vamos a hacer respondiendo preguntas con respecto a todo lo que hablamos, para conversar sobre cuál fue nuestro proceso, cómo nos encontramos con las preguntas que sacamos ahora, qué es lo que vamos a hacer a futuro, algunas propuestas también, como todo sirve, así que les invitamos, el link está aquí en los comentarios y nos vemos en un rato.